Hola, este es el segundo video del tema de teoría de probabilidad de este curso de bioestadística y hoy vamos a introducir los conceptos de variable aleatoria. Específicamente vamos a discutir las variables aleatorias discretas y más específicamente las variables aleatorias de tipo Bernoulli y binomial. Y vamos a estudiar la distribución binomial. Una variable aleatoria es una función que va del espacio muestra a el conjunto de números reales. Recuerden que ahorita lo que estamos estudiando son experimentos aleatorios. Habíamos quedado que un experimento aleatorio es aquel en el cual no sabemos a priori qué resultado va a salir, por un lado, y sabemos que va a salir uno de entre varios posibles resultados, por otro lado, y por último que si repetimos el experimento varias veces, es de esperarse que en cada ocasión obtengamos un resultado diferente. Y habíamos dicho que al conjunto de posibles resultados o eventos en un experimento aleatorio se le llama el espacio muestra. Bueno, el espacio muestra en un experimento aleatorio puede ser un conjunto de cualquier tipo. Puede ser un conjunto de números si nosotros estamos midiendo algo que se puede cuantificar, o puede ser un conjunto de otra cosa. Por ejemplo, si el experimento es tirar un volado, pues los posibles resultados son águila y sol, esos no son números. Bueno, una variable aleatoria justamente es asignarle a cada posible resultado de un experimento aleatorio un número real. Hay muchos experimentos aleatorios en los cuales esa asignación, digamos como que ya está dada o se puede hacer de manera natural. Si nosotros hablamos de tirar un dado, los posibles resultados es que salga 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues ya son números, ¿no? Entonces ahí no es necesario especificar cuál es la asignación. Sin embargo, cuando no son números, pues es necesario hacerlo de manera un tanto arbitraria. Y pues dependiendo de qué es lo que nosotros estamos midiendo u observando en el experimento aleatorio, las variables aleatorias pueden ser discretas o pueden ser continuas. Recuerden que ya habíamos dicho que esta distinción siempre es un tanto artificial, ¿no? Es discreta cuando nosotros las podemos de alguna manera contar con números enteros o números naturales. Y continua cuando necesitamos, pues así como que el continuo de los números reales. Por ejemplo, en el experimento aleatorio de tirar una moneda, el espacio muestra es águila y sol, tiene dos elementos, y nosotros de manera arbitraria le asignamos un 1 al águila y un 0 al sol, y pues son dos números, 1 y 0, eso es algo discreto. ¿Qué significa arbitrario? Arbitrario significa que yo bien podría haber dicho que águila es un 0 y sol es un 1, y pues no cambia nada, eso significa arbitrario. Tirar un dado, yo puedo contar así con los dedos los resultados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Pues eso es una variable aleatoria discreta. Supongamos que el experimento aleatorio es salir en este momento a la calle, tomar a la primera persona que veamos pasar y medir la estatura de esa persona. Este es un experimento aleatorio porque no sabemos pues con quién nos vamos a topar. Ahorita saliendo en la calle no sabemos cuál va a ser la estatura de esa persona. No podemos saberlo a priori. Y si lo repetimos, o sea, si salgo hoy o si salgo mañana o dentro de una hora o dentro de dos, pues siempre me voy a topar con alguien diferente y pues tendrá una estatura diferente. Entonces eso es un experimento aleatorio. Y la estatura, en este caso, ya es un número. La asignación que va del espacio muestra a los números reales ya está como quedada. Y pues es un número que puede ser cualquier cosa entre, digamos, por ejemplo, es entre 0 y 3 metros, ¿no? Pensando en que nadie puede medir menos de 0 centímetros y nadie mide más de 3 metros. O también podemos fijarnos en el peso de esa persona o su masa, pues, ¿no? Y también pues puede ser cualquier número en el intervalo entre 0 kilogramos, nadie puede pesar menos que eso, y no sé, 1000 kilogramos, por ejemplo, ¿no? Y seguramente nadie en el mundo pesa ni ha pesado más de una tonelada. Entonces así hacemos la distinción entre variables aleatorias discretas y variables aleatorias eh, continuas. Una función de distribución
es una función que para cada posible valor que puede tomar la variable aleatoria, le asigna su probabilidad de ocurrencia. Eso es una función de distribución. En el caso de las variables aleatorias discretas, pues como nosotros podemos numerar los posibles resultados o valores de la variable aleatoria, podemos decir la probabilidad de que la variable aleatoria valga esto es esta probabilidad, y de que valga esto otro es esta otra probabilidad. Vamos a ver un ejemplo que viene en el libro de Mayra L. Samuels. En este ejemplo hay un estanque con peces escorpión, Cotus roteus, ¿no? Hay un estanque o un lago con peces escorpión, que la especie es Cotus roteus. Resulta que no está fijo el número de vértebras que tienen en la cola estos peces. Y en el estanque hay peces que tienen 20 vértebras en la cola, o hay peces que tienen 21, 22 o 23. En el estanque hay, y voy a escribirlo más o menos a manera de tablita, 3 peces con 20 vértebras en la cola. Hay 51 peces con 21 vértebras en la cola. Hay 40 peces con 22 vértebras en la cola. Y hay 6 peces con 23 vértebras en la cola. De manera que en total hay 100 peces. Bueno, el experimento aleatorio es sacar un pez al azar del estanque y contar cuántas vértebras tiene en la cola. Es un experimento aleatorio porque no sabemos a priori qué pez va a salir. No sabemos, por lo tanto, a priori cuántas vértebras va a tener el pez que nosotros pesquemos. Y si echamos el pez de nuevo al estanque y volvemos a sacar otro, pues es muy probable que salga otro pez con otro número de vértebras diferente al primero. En cada repetición del experimento es de esperarse ver un valor diferente de la variable aleatoria. Vamos a llamar x mayúscula a la variable aleatoria a el número de vértebras que tiene un pez que nosotros seleccionamos al azar. Que tiene un pez seleccionado al azar. Vamos a apelar a la regla de la probabilidad clásica que comentamos en el video pasado. Regla de la probabilidad, prueba significa probabilidad clásica. Esa regla la podemos aplicar cuando los posibles resultados de un experimento aleatorio son equiprobables, o sea que todos tienen la misma probabilidad. En este caso, el espacio muestra, pues es puede salir el pez número 1, o puede salir el pez número 2, o puede salir el pez número 3, y así hasta el pez número 100, porque hay 100 peces en el estanque. La variable aleatoria, pues es justamente la función que a cada pez le asigna cuántas vértebras tiene en la cola. Con este espacio muestra, ahora lo estamos escribiendo así, ¿verdad? Con S mayúscula de sample space, tiene, vamos a escribir así, como valor absoluto o con un símbolo de gato, 100 elementos, ¿no? Hay 100 peces en este espacio muestra, 100 es la cardinalidad de este conjunto. Uno se pregunta, ¿todos los peces tienen la misma probabilidad de salir? P de pregunta. ¿Tienen todos los peces la misma probabilidad de salir? Si nomás vamos a seleccionar uno al azar, pues la respuesta es, en principio, sí. O sea, yo no tengo de entrada ningún elemento para pensar que es más probable que yo saque un pez
a los demás, ¿no? Respuesta, sí. Eso quiere decir que los elementos del espacio muestra son equiprobables. O sea, los elementos del espacio muestra son x significa igual, y probable significa probable, entonces son igual de probables. Cuando ese es el caso, cuando los elementos del espacio muestra son equiprobables, podemos utilizar la regla de la probabilidad clásica. Por lo tanto, podemos usar la regla de la probabilidad, proba significa probabilidad, clásica. Esa regla nos dice que, voy a borrar aquí nada más y dejar la tablita, 3 peces con 20 vértebras, así. Ahí mero estamos, ¿no? Estos peces. Y esto es vértebras en la cola, esta columna. Vértebras en la cola. La regla de la probabilidad clásica, vamos a borrar aquí, dice que la probabilidad de que ocurra un cierto evento E de evento, es el número de formas en que puede ocurrir el evento E, formas en que puede ocurrir el evento E dividido entre la cardinalidad de el espacio muestra. Eso dice la regla de probabilidad clásica. ¿Eso qué significa en este ejemplo? Pues eso significa que la probabilidad de que x sea igual a 3, recuerden que x es el número de vértebras en la cola en el pez que vamos a seleccionar al azar, la probabilidad de que x sea igual a 3 es, voy a calcular, la probabilidad de que x sea igual a 3, pues, perdón, a 20, que tenga 20 vértebras en la cola. ¿Cuántos peces tienen 20 vértebras en la cola? 3. Entonces eso va arriba. ¿Cuántos peces hay en total? 100. Por lo tanto, la probabilidad de agarrar un pez con 20 vértebras es 3 sobre 100. Hacemos lo mismo para los demás. Esto es muy fácil. La probabilidad de que x sea igual a 21, pues es cuántos peces hay con 21 vértebras. Hay 51. Dividido entre cuántos hay en total, 100. La probabilidad de que x sea igual a 40, perdón, a 22, me estoy haciendo bolas. ¿Cuántos peces tienen 22 vértebras? Pues hay 40, según estos datos. ¿Y cuántos hay en total en el estanque? 100. Y por último, la probabilidad de que x sea igual a 23, pues es cuántos peces hay. Con 23 vértebras hay 6. ¿Cuántos hay en total? 100. Aquí lo que yo he escrito en esta parte del pizarrón, de alguna manera es una regla. A cada posible valor de la variable aleatoria, 20, 21, 22 o 23, le estoy asignando su probabilidad. La probabilidad de que x valga 20 es 3 centésimos. De que valga 21, 51 centésimos. De que valga 22, 40 sobre 100. Y de que valga 23, 6 sobre 100. A esa regla específica, a cada posible valor de la variable aleatoria, asígnale su probabilidad. Se llama función de distribución. Esta es la función de distribución de la variable aleatoria. B significa variable y A aleatoria, X mayúscula. Una convención. Las variables aleatorias usualmente las denotamos con letras mayúsculas. Y los posibles resultados de una variable aleatoria los denotamos con letras minúsculas. Bueno, entonces se llama la función de distribución de la variable aleatoria o distribución de probabilidad. Y vamos a meter ahora un par de definiciones. La media y la varianza de una variable aleatoria. La media, o también le llaman a veces valor esperado, es lo mismo, de una variable aleatoria. B significa variable, ya significa aleatoria. Se define como, y a veces se denota
así, con una E mayúscula y adentro de paréntesis el nombre de la variable aleatoria. O a veces otros libros, sobre todo libros de física o de física estadística, ponen la variable aleatoria dentro de paréntesis triangulares. Si esto significa lo mismo, es la media. O a veces, sobre todo libros de estadística, usan la letra griega mu, que es como una M, pero griega, subíndice X. Son tres diferentes notaciones que ustedes seguramente van a encontrar. Pero bueno, se define como la suma sobre el espacio muestra de cada posible valor de la variable aleatoria, que lo denotamos con mayúsculas, multiplicado por la probabilidad de observar ese valor. Ahorita lo vemos con un ejemplo. En el caso de una variable aleatoria discreta. En el caso en el que nosotros tengamos una variable aleatoria continua, pues cambiamos la suma por una integral. Es la integral sobre el espacio muestra de lo mismo. De los posibles valores de la variable aleatoria. Bueno, si es integral ya no lleva subíndice. Por una función que se llama función de densidad. Vamos a ver más adelante. Es algo así como el equivalente continuo a la probabilidad de que una variable aleatoria tome un cierto valor. Luego lo discutimos con más cuidado, nada más aquí para que quede completa la definición. Porque en el caso continuo, la probabilidad de que una variable aleatoria tome exactamente un cierto valor siempre es cero. Luego lo comentamos. Pero se escribe así. La media valor esperado. Por cierto, también a veces le llaman la esperanza. Sobre todo libros de estadística es muy común ver que usan ese nombre. Media valor esperado o esperanza es lo mismo y se puede usar cualquiera de estas notaciones. Ahora, la varianza, ahí sí todo el mundo le dice varianza, no hay como sinónimos, de una variable aleatoria se define como, usualmente uno escribe var de varianza de x, o bien a veces se usa la letra griega sigma al cuadrado de x, y se define como la suma sobre el espacio muestra de las desviaciones cuadráticas de los posibles valores de la variable aleatoria respecto a su propia media, multiplicados por la probabilidad de tener cada uno de esos valores. En el caso discreto, en el caso continuo, pues es más o menos igual la integral sobre el espacio muestra de x menos mu x al cuadrado multiplicado por la que se llama función de densidad. Esta f de x se llama función de densidad, aunque eso lo vamos a empezar a explorar la siguiente semana. Bueno, ¿qué mide la media? La media mide justamente la tendencia central de la distribución. ¿Cuál es el promedio de la distribución? Pero es un promedio, ojo, ponderado. No es nada más sumar los diferentes valores y dividirlos entre cuántos son, sino que cada uno va multiplicado por su propia probabilidad de ocurrencia, de manera que en ese promedio los valores más probables pesan más y los valores menos probables pesan menos. Es decir, es un promedio ponderado de los posibles valores de una variable aleatoria. La varianza también es un promedio ponderado de algo. No es el promedio ponderado de los valores de la variable aleatoria, sino de las desviaciones cuadráticas respecto a la media o el valor esperado. Es decir, en promedio, qué tanto se alejan los diferentes valores que puede tomar la variable aleatoria respecto a su propia media. Elevado al cuadrado para que no se cancelen los positivos con los negativos. Y cada uno de ellos también ponderado o pesado por su propia probabilidad, de manera que los valores más probables contribuyen más a este promedio y los valores menos probables contribuyen menos. Recuerden también que habíamos visto que la desviación estándar
es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Vamos a dejarlo aquí. A ver qué puedo borrar aquí. Ustedes me permiten, voy a copiar esta tablita aquí. 3 peces con 20, 51 con 21, 40 con 22 y 6 con 23 para calcular la media de esta distribución. La media, calculamos la media de la distribución de la variable aleatoria del número de peces, del número de vértebras en la cola de los peces escorpión de nuestro estanque. Bueno, la media vamos a denotarla como E de X, pues dice que sumemos los posibles valores de la variable aleatoria, cada uno de ellos multiplicado por su probabilidad. Es decir, los posibles valores son 20, 21, 22 y 23, ¿verdad? Y sus respectivas probabilidades pues, están aquí. Bueno, significa, y eso nada más lo sumo y ya, que multiplique 20. ¿Por qué 20? Porque la variable aleatoria puede valer 20. Pues, ¿con qué probabilidad? Con probabilidad 3 sobre 100. Ok. Más. ¿Qué otro valor puede tomar X? Pues puede valer 21. Muy bien. ¿Con qué probabilidad? Con probabilidad 51 sobre 100. Muy bien. ¿Qué otro posible valor puede tomar X? Puede valer 22. Muy bien, escribimos 22. ¿Cuál es la probabilidad de que valga 22? Aquí está, 40 sobre 100. Vientos, 40 sobre 100. ¿Y qué otro valor puede tomar? 23. Muy bien, 23. ¿Con qué probabilidad? Con probabilidad 6 sobre 100. ¿Puede tomar algún otro valor la variable aleatoria X? No. En este experimento no. Ok, entonces nomás tengo 4 términos aquí que sumar. Ahora es cosa de sacar la calculadora y multiplicar 20 por 3 sobre 100 más 21 por etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente esto nos da 21.49. ¿Cómo podemos interpretar este valor, 21.49? Podemos interpretarlo en términos de algo que discutiremos más adelante, que se llaman las leyes de los grandes números. Dice algo así como que si yo repito el experimento muchas veces, o sea, yo saco un pez, cuento cuántas vértebras tiene y lo echo de nuevo al estanque. Saco otro, cuento cuántas y lo echo al estanque. Y hago eso muchísimas veces. En promedio, yo voy a observar que cada pez tiene 21.49 vértebras. ¿Qué significa en promedio? Yo hago el experimento 1000 veces. Y promedio, ¿ok? En estas 1000 veces sumo las vértebras de los 1000 peces, divido entre 1000, me va a dar un número cercano a 21.49. Y entre más veces repita yo el experimento, más y más cercano va a ser ese número a 21.49. Así podemos interpretar la media de una distribución en estadística. Ahora calculemos la varianza. Calculemos la varianza. Pues es hacer lo mismo, nada más con la fórmula de la varianza. Dice, a ver, cada posible valor, su desviación respecto a la media es 21.49, eso elevado al cuadrado, estoy pintando esto aquí, y multiplicado por la probabilidad de que X valga 20, que es 3 sobre 100. Muy bien, y hago lo mismo con los demás posibles valores, más 21 menos 21.49, la media es 21.49 al cuadrado, por 51 sobre 100, más 22 menos 21.49 al cuadrado, multiplicado por 40 sobre 100, más, aquí vamos a poner una división para no amontonarnos, 23 menos 21.49 elevado al cuadrado por 6 sobre 100. Ahora es cosa de ir a la calculadora, meter todos estos numeritos y si lo hacemos de manera correcta, esto nos debe dar 0.4299. Esa es la varianza de la distribución, ese es el promedio de qué tanto se van a desviar las observaciones respecto a la media. O sea, es verdad que en promedio vamos a contar 21.49 vértebras,
Pero eso no significa que en cada ocasión vayamos a contar 21.49. De hecho, 21.49 ni siquiera es un número entero. O sea, ningún pez va a tener 21 vértebras y media. O tiene 21 o tiene 22. 21.49 es el promedio. Esto es la medida de qué tanto se van a desviar nuestras observaciones respecto al promedio. La desviación estándar, pues es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Y recuerden que esa la inventaron para medir exactamente lo mismo que mide la varianza, pero con las mismas unidades, porque la varianza nos cambia las unidades por unidades al cuadrado. La desviación estándar usamos la letra sigma sin cuadrado, recuerden que la varianza lleva cuadrado, o bien SD de Standard Deviation, eso significa SD, y es la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, la parte positiva de la raíz cuadrada, en este caso la raíz cuadrada de 42.99, y esto es más o menos igual a 0.6557. Es una medida de lo mismo, de la varianza, el tamaño promedio de las desviaciones respecto a la media, pero que conserva las unidades originales. Entonces, cuando estamos hablando del caso de distribuciones discretas, a estas funciones de distribución, es decir, a la regla, que cada posible valor de la variable aleatoria le asigna su probabilidad, se le llama usualmente función de masa de probabilidad. Y vale la pena hacer la distinción porque en el caso continuo, como mencioné ahorita que pinté algo en rojo, se llama función de densidad. Entonces, una función de masa de probabilidad es una función que nos da las probabilidades para los eventos de una variable aleatoria discreta. Vamos a anotar eso porque es una definición. Una función de masa de probabilidad, prueba significa probabilidad, y usualmente lo vamos a anotar como PMF. Eso significa P de probability, M de mass y F de function. Probability mass function, función de masa de probabilidad, es una función que da la probabilidad de ocurrencia para cada uno de los diferentes valores de una variable aleatoria discreta. Valores de una variable aleatoria discreta. Esto que nosotros ahorita pintamos y que acabo de borrar era una función de masa de probabilidad, una variable aleatoria discreta con 4 posibles valores, y tenemos una función que le daba su probabilidad a cada uno de esos 4 posibles valores. Eso se llama una función de masa de probabilidad. Porque ahorita vamos a introducir una que es muy famosa. Ahora, otra definición importante. Es muy común en muchas áreas de las ciencias exactas y naturales y sociales y de cualquier tipo, que haya experimentos aleatorios que solo tengan dos resultados posibles. Es decir, puede ser que la moneda salga águila o salga sol. Son dos posibles resultados. O puede ser que nos preguntemos cuál va a ser el sexo de nuestro próximo hijo. Bueno, pues puede ser niño, puede ser niña. Entonces ahí, pensándolo de esa manera, dos resultados posibles. O bien puede ser que estemos jugando ahí en un juego de mesa con un dado y nos interesa que salga un 6. Porque si sale 6, entonces ya ganamos. Bueno, podemos dividir nosotros los resultados como si sale 6 o no sale 6. De manera que haya dos resultados posibles. Con un experimento aleatorio podemos nosotros distinguir nada más entre dos posibles resultados. Y además, diferentes repeticiones del experimento son independientes entre sí. Eso se llama un experimento de Bernoulli. Entonces, un experimento aleatorio,
con dos resultados posibles cuyas repeticiones son independientes entre sí. Ahorita comento eso. Son independientes entre sí. Se llama experimento de Bernoulli. Experimento de Bernoulli, y lo subrayamos porque es definición. ¿Qué significa que las repeticiones sean independientes entre sí? Significa que si yo echo el volado varias veces, que haya salido águila o sol en la primera tirada no afecta la probabilidad de que en la segunda sea águila o sol. Si yo tiro el dado y solo me interesa si sale 6 o no sale 6, pues que haya salido 6 varias veces seguidas o que no haya salido en el pasado no afecta en nada la probabilidad de que la siguiente vez sea 6 o no sea 6. Que yo me pregunto si mi siguiente hijo va a ser niño o va a ser niña. Bueno, pues el hecho de que yo ya haya tenido un niño o una niña o dos niños o dos niñas o lo que sea no afecta la probabilidad de la siguiente vez. Es decir, cada ocasión que hagamos el experimento es independiente de las anteriores. Cuando ese es el caso, con el experimento aleatorio lo podemos catalogar o modelar para nuestros intereses como que solo tiene dos posibles resultados y las repeticiones reales o eventuales del mismo son independientes. Se llama experimento de Bernoulli. En un experimento de Bernoulli, de manera arbitraria a uno de los dos posibles resultados se le llama éxito y al otro se le llama fracaso. Y eso es completamente arbitrario, es una cosa de costumbres, así se les llama. Es arbitrario a cuál de los dos posibles resultados yo le llamo éxito y a cuál yo le llamo fracaso. Es nada más, ese es el lenguaje en estadística. De manera arbitraria, a uno de los resultados lo llamamos éxito, y usualmente lo denotamos con un x igual a 1, y al otro, recuerden que son dos posibles resultados, lo llamamos fracaso. X igual a 0. A la probabilidad de tener el resultado que nosotros estamos llamando éxito, la denotamos con P, P minúscula. La probabilidad de éxito la denotamos con la letra minúscula P. Y por lo tanto la probabilidad de fracaso va a ser 1 menos P, porque recuerden que las dos probabilidades, como son eventos exhaustivos, o hay éxito o hay fracaso, no hay más, tienen que sumar 1. Y la proba de fracaso la denotamos por 1 menos P. O a veces algunos libros le llaman Q a esta probabilidad de fracaso, pero Q es 1 menos P. Bueno. Una variable aleatoria que cuenta el número de éxitos en una serie de n experimentos de Bernoulli se llama una variable aleatoria de tipo binomial. Es decir, yo voy a tirar 10 volados. Cada uno de ellos es un experimento de Bernoulli porque hay dos resultados posibles, sale águila o sale sol, y ninguno de los 10 volados afecta en nada el resultado de los otros 9. Es decir, son eventos independientes. Bueno, yo ahí me puedo preguntar cuál es la probabilidad de que salgan 5 águilas, que salgan 10 soles, que salgan al menos 2 águilas, en fin, cualquier cosa de esas. Una variable aleatoria que a los posibles resultados de ese experimento le asigna su probabilidad se llama variable aleatoria binomial. Y vamos a escribirlo porque es una definición. Una variable aleatoria que de alguna manera
nos da la probabilidad del número posible de éxitos, gato significa número, en una serie de n experimentos de Bernoulli se llama variable aleatoria binomial, porque su masa de función de probabilidad se parece al teorema del binomio, variable aleatoria binomial. Y su función de masa de probabilidad está dada por lo siguiente: la probabilidad de que yo tenga k éxitos, esto es la proba de tener exactamente k éxitos, es las combinaciones de n en k. N es cuántas veces estamos repitiendo el experimento, k es cuántos éxitos, nos estamos preguntando nosotros la probabilidad de tener k éxitos, por la probabilidad de éxito elevada a la k, por la probabilidad de fracaso elevada a la n menos k. Y su PMF es la siguiente. Esta función de masa de probabilidad se conoce usualmente en los libros como la distribución binomial. Esta función de masa de probabilidad se conoce usualmente como distribución binomial. Distribución binomial. No es una fórmula mágica, por supuesto, ¿no? Y de hecho tampoco es difícil deducirla. Los invito a ustedes a que traten ustedes de deducir esta fórmula. ¿Por qué la probabilidad de tener k éxitos en n intentos es este numerito de aquí? Inténtenlo y podemos comentar en las clases o aquí en los comentarios del video sus avances o descubrimientos al intentar ustedes deducir esta fórmula. Creo que es un ejercicio interesante. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de esta distribución y con eso cerraremos la clase de hoy. Lo más fácil es el ejemplo de echar varias monedas, ¿no? Entonces, tiramos 10 volados. Tiramos 10 volados. Hay dos resultados posibles en cada uno de ellos: águila o sol. De manera arbitraria vamos a llamar éxito águila y fracaso a sol. No pasa nada si lo hiciéramos, no pasaría nada si lo hiciéramos al revés. Esto es arbitrario. Llamamos éxito, x igual a 1, a el evento a que salga águila. Y llamamos fracaso, x igual a 0, a que salga sol. En cada uno de los volados, la probabilidad de éxito es entonces un medio. En un solo volado, ¿cuál es la probabilidad de que salga águila? Pues si la moneda es equilibrada, pues es un medio. Es igual de probable que salga águila o que salga sol. Yo no tengo ningún elemento para creer que uno es más probable que el otro, entonces de manera subjetiva asigno un medio. O bien apelando a la interpretación frecuentista, yo sé o yo no sé, pero yo mido, yo constato en un experimento que si yo tiro muchísimos volados, idealmente tendiendo a infinito, la mitad de las veces sale águila. Entonces, por eso P es un medio. Bueno, podemos hacernos varias preguntas para responder con esta distribución binomial. P de pregunta. Bueno, n es igual a 10, estamos tirando 10 volados. ¿Y cuál es la probabilidad? Proba significa probabilidad de tener exactamente 5 águilas. 5 águilas al tirar 10 volados. K.
igual a 5 águilas. Estamos llamando K al número de éxitos. Bueno, voy a copiar esta formulita. La probabilidad de tener K éxitos es igual a las combinaciones de número de repeticiones con K por la probabilidad de éxito elevado a la K por la probabilidad de fracaso elevado a la N menos K. En este caso, N vale 10, estamos tirando 10 volados, K vale 5. Yo me pregunto por la probabilidad de 5 éxitos. P vale 0.5, la probabilidad de éxito en cada volado. K vale, digamos que 5. Aquí 5. 1 menos P, 1 menos 0.5, N vale 10 y K vale pues 5. Y ahora pues se trata de meter esto a la calculadora. Las combinaciones de 10 en 5 es 252. Recuerden que las combinaciones de n en k lo estamos entendiendo como n factorial sobre k factorial sobre n menos k factorial. Ojo con esto. Bueno, por 0.5 elevado a la 5 por 1 menos 0.5 es 0.5, 10 menos 5 es 5. Hay que meter esto a la calculadora y finalmente nos sale algo así como 0.25. ¿Ok? Al tirar 10 volados, la probabilidad de que salgan exactamente 5 águilas es de 0.25, o bien el 25%. Bueno, ustedes pueden investigar cuál es el valor más probable para X, ¿no? Calculando la distribución de probabilidad, la probabilidad de tener 0 águilas, 1 águila, 2 águilas, hasta 10 águilas y ver cuál es el más probable. Uno pensaría que 5, la mitad debería ser el más probable y en efecto ese es el caso. Pero ojo, yo sé que si tiro muchos volados, idealmente una infinidad de ellos, el número de águilas va a tender a un medio. Bueno, la fracción de águilas, más bien. Pero eso no significa que si yo tiro 10 volados, a fuerzas van a salir 5 águilas. No, de ninguna manera. Pueden salir 0, puede salir 1, pueden salir 2, pueden salir cualquier número entre 0 y 10. Todos son en principio posibles y todos tienen una cierta probabilidad de ocurrir. Nada me garantiza, y de hecho no es el caso, que vayan a salir exactamente 5 y 5. De hecho, la probabilidad de tener 5 es 0.25. No es tan alta. Lo más probable es que no salgan 5 soles y 5 águilas. Es más probable que salga alguna otra combinación. Vamos a plantear dos preguntas más. 2. ¿Cuál es la probabilidad de tener 3 águilas o menos? La proba de tener 3 águilas o menos. ¿Qué significa 3 o menos? Significa 3 o 2 o 1 o 0. En este caso hay que sumar las probabilidades. La probabilidad de obtener 0 más la de obtener 1 más 2 más 3 y hasta ahí. Porque nos estamos preguntando 3 o menos. Esa probabilidad pues es la suma desde i igual 0 hasta 3 de la probabilidad de observar i águilas. Es decir, la probabilidad de que salgan 0 águilas más la probabilidad de que salga 1 más la probabilidad de que salgan 2 más la probabilidad de que salgan 3. Las podemos sumar porque cada uno de ellos son eventos ajenos. O sale 0, o sale 1, o sale 2, o sale 3. O alguna otra cosa, pero no pueden salir 0 y 1 a la vez. O no pueden salir 1 y 3 a la vez. Por eso sabemos que las podemos sumar. Bueno, pues entonces se trata de hacer un cálculo como este, pero 4 veces. Aquí para, en vez de k igual a 5, para 0, para 1, para 2 y para 3. Calcular cada uno de esos 4 números y finalmente sumarlos. Esto es un trabajo de estarse ahí un rato con la calculadora. Y finalmente esto nos da 0.17. Y una tercera
pregunta. Y con esto terminamos este video. ¿Cuál es la probabilidad de tener al menos un águila? ¿Qué significa al menos? Vamos a escribir la pregunta primero. ¿Cuál es la probabilidad de tener al menos un águila? Al menos significa una o más. Una o dos o tres o cuatro, cinco, seis o siete, ocho, nueve o 10, porque son 10 volados. Y bueno, pues eso significa entonces que hay que sumar desde i igual 1 hasta 10 la probabilidad de que x valga eso. Es decir, la probabilidad de tener un águila o de tener 2, y las vamos sumando, o de tener 3, y las sumamos, y así hasta 10. Pues eso es hacer muchas cuentas. Hay que hacer 10 de estas que yo acabo de hacer y luego sumarlas. Eso se puede hacer, pero es latoso. Es más fácil calcular la probabilidad de que no salga ninguna. Y 1 menos eso, pues es la probabilidad de que salga al menos una. Porque los eventos sale al menos una o no sale ninguna, son eventos complementarios, por lo tanto, y exhaustivos. Su probabilidad tiene que sumar una. Entonces es más fácil calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1 como 1 menos la suma de que no salga ninguna. Es más sencillo. Porque entonces nada más tenemos que meter a la calculadora la probabilidad de que x sea igual a 0. Bueno, aquí que k sea igual a 0, que son las combinaciones de 10 en 0, por la probabilidad de éxito 0.5 a la 0, por la probabilidad de fracaso elevado a la 10 menos 0. Y esto ya es mucho más fácil de meter a la calculadora y da algo así como 0.9990234. Es decir, es altamente probable, casi probabilidad 1, que salga al menos un águila. Sería rarísimo tirar 10 monedas y que ni una de las 10 veces salga águila. Lo más probable, y es muy probable, 0.999 probable, que salga al menos un águila. Al menos un águila significa una o más. Bueno, los invito a poner en práctica esta fórmula y estos ejemplos en la tarea o en más ejercicios que ustedes puedan encontrar en los libros o en internet. Siempre es buena idea al inicio, sobre todo cuando no tenemos muy claro cómo hacerlo, imitar. Es decir, busco en los ejemplos de la tarea o de algún libro o de alguna página de internet o de una lista de problemas, y si no tienen idea de cómo abordarlo, traten de hacer exactamente lo que yo estoy haciendo acá, reproducirlo lo más parecido posible, pero con los datos y la situación del problema que ustedes estén tratando de resolver. Esa es una buena idea, lo pueden practicar con la tarea o con más ejercicios en los libros. Y en el siguiente video empezamos a estudiar las distribuciones que son continuas y de ellas en particular la que se conoce como distribución normal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.